10:04 donde nos encontramos en el aire con Ernesto Tenenbaum. Ya vendrán los días en que nos encontremos en otro lugar. En la tierra. Ayer estábamos charlando, le digo, la seguimos, si querés comemos, le digo. Bueno, el entusiasmo. Y la verdad que da ganas. Y además en estos días, con mucha gente me da ganas de invitar a comer, porque además, uno para qué aprende a cocinar, para invitar a comer, pero la cuarentena aprende a cocinar y no puede invitar a comer a nadie, entonces te quedas con la frustración, viste, como sí. Los viejos chistes, para que uno, el tipo de la isla desierta que necesitaba disfrazar de hombre a la mina que se levanta para contarle a la mina que se levantó. Bueno, lo mismo con la cocina. Chiste machista, ya te van a matar con eso. Chiste machista, exacto. Terrible. Bueno, resabios de otra época. Pero por lo menos nos encontramos para poder charlar con protagonistas de la realidad. Tenemos la posibilidad de saludarlo a el ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, en un día importante, ¿no? Porque ayer Argentina presentó lo que sería la última propuesta a los acreedores. Así que le damos la bienvenida. Ministro, ¿cómo le va? Reinaldo Sietecase y Ernesto Tenenbaum lo saludan en Radio con Vos. Buen día, Reinaldo. Buen día, Ernesto. Muchas gracias por el llamado. Bueno, ya está. Argentina... Rey, yo quiero decir algo antes de hablar con el ministro, que hago una excepción con él, porque desde chico yo dudo antes de hablar con un hincha de Gimnasia. Pero es un ministro, es una persona muy importante, tengo que transgredir esa norma de tener una charla con un hincha de Gimnasia que me cuesta mucho, pero dado que es él, lo vamos a tener. Él hace una concesión porque le debe pasar lo mismo con los pincharratas, ¿o no es tan fanático, Martín? No, igual yo tengo una muy buena relación con la gente de Estudiantes. Es algo tal vez no tan típico, pero sí, está todo muy bien. Así que, bueno, Ernesto, aquí estamos. Bien, además se salvaron del descenso. Lo único que falta es que usted pueda cerrar el tema de la deuda y a pesar de la pandemia puede ser un buen año. Sí, y que obviamente la pandemia también nos da una tregua. Eso sería para cerrar un gran año. Ojalá. Bueno, ya está, es la última oferta y hay chance de que un porcentaje importante acepte la propuesta argentina. Bueno, a ver, que es la última oferta, correcto, o sea, es la enmienda a lo que fue la oferta que básicamente terminó de abrir un proceso de negociaciones que es absolutamente fundamental para Argentina. Argentina necesita resolver este problema de deuda insostenible para poder tener condiciones para recuperarse, para poder tener condiciones para generar lo que queremos generar, que es trabajo, un país más dinámico, un país más estable. Efectivamente, como dijo el presidente, hemos transitado un proceso obviamente complejo, muy importante de negociaciones, y con esto se cierra. Argentina muestra que hay una gran voluntad de acordar, esta oferta también muestra eso, hemos hecho un esfuerzo importante, hicimos nuestra parte, y ahora queda que los acreedores hagan su parte. Básicamente ahora la decisión está del lado de los acreedores. Y... a ver, ¿en qué te basás para saber si tenés alguna idea de qué va a ocurrir? Bueno, la situación es así. Por un lado, hemos tenido acuerdos con un número de acreedores, ha habido un diálogo constructivo, pero hay un grupo de inversores muy importantes en el mundo, que se llama el Comité Ad Hoc, con los que no hemos tenido acuerdo. Básicamente hubo un momento en el cual ya dejaron de negociar, se plantaron en una posición que Argentina no puede sostener, demandas a las que Argentina no puede acceder. ¿Significa eso que vayan a rechazar? Bueno, lo que nosotros esperamos es que inmediatamente en los próximos días haya algún comunicado en contra y después esperamos que se tomen su tiempo para evaluar y decidir. Ahora, la realidad es que nosotros fuimos a lo máximo que podíamos, hacemos el máximo esfuerzo que podemos hacer sobre la base de tomar un compromiso que podamos cumplir. Tomar un compromiso que no podamos cumplir no tiene sentido. Después volveríamos a estar en problemas, volveríamos a entrar en esa dinámica que tanto daño le ha hecho a Argentina. Lo que nos queda es ver si del otro lado van a entender las restricciones. Ahora, ¿con ellos no hay ningún tipo de diálogo? ¿Con ese sector de los acreedores? No, sí, existió diálogo. El tema es que con ese grupo en particular no nos hemos podido poner de acuerdo. No quiere decir que de acá a los 30 días en que está abierta la oferta no puedan pasar cosas.
pero bueno, existió diálogo, las posiciones empezaron estando muy lejos y se fueron acercando. No llegamos a un punto de acuerdo al momento del lanzamiento, sí con otros. Entonces lo que hoy tenemos es el apoyo de una parte importante del mercado. Ayer se ha visto además cuál ha sido la reacción por parte de jugadores muy importantes en el mercado. Se ha recibido bien la oferta argentina en sectores influyentes, pero todavía queda este otro grupo que para nosotros es muy importante. ¿Ese también otro grupo, perdón, ministro, es BlackRock? Correcto, el grupo liderado por BlackRock. A ver, que quede claro algo, nuestra intención es tener un acuerdo con ellos. El tema es que en un momento este grupo se plantó en un lugar en el cual no quisieron continuar las negociaciones. Nosotros no queremos confrontar, nosotros queremos poder resolver esto de una forma que quede una relación constructiva, que se sienten las bases sólidas para una relación sostenible, saludable. Poco ayuda al país tener una relación insostenible con los acreedores, hace más daño que beneficio. ¿Y cuánto tendrían que aprobarlo? Porque yo escuché distintos números, ¿no? Por un lado se habla del más del 50%, pero ¿cuál sería el número para evitar planteos judiciales futuros? ¿Hay algún número que uno dice, no, ya está, con esto se terminó? A ver, hay dos tipos de contratos generales, por decirlo de alguna manera, que se entienda más coloquial. Hay dos grupos de deuda, la que se emitió en los canjes del 2005 y del 2010, y la que se emitió a partir del año 2016, que es la mayor parte, bajo el gobierno anterior. Para esta última deuda, lo que se requiere es que las 2/3 partes de todos los tenedores de deuda acepten, más la mitad de cada bono. Eso sería para que se resuelva con las cláusulas de acción colectiva. Ahora, Argentina está considerando también la posibilidad de no llegar a resolver todo y resolver una buena parte. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a considerar también la posibilidad de cerrar con una parte arreglada. ¿Qué sería eso? ¿Lo puede perdón, Ernesto, ¿lo puede traducir? ¿Qué sería cerrar con una parte? Y qué sería que no se llegue a a las mayorías como para cerrar el 100% de la deuda. Y que entonces quede una parte reestructurada y no el 100%. Bueno, eso obviamente que Argentina consideraría tomar eso, porque eso ya es un avance. Para tratar de llegar para tratar de entender, en la deuda emitida por Macri es con el 66% de los acreedores, obliga al 33% restante a sumarse. Y en la deuda emitida por Cristina con el 75%, ¿no? Correcto, pero hay un detalle más. Además tiene que aprobarlo no solo el 2/3 del total, en la deuda emitida en el 2016, a partir del 2016, sino la mitad de los tenedores de cada uno de los bonos, porque hay muchos bonos, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones al mismo tiempo. Ministro, perdón, sí, Ernesto. No, te quería preguntar, en toda esta discusión, yo sé que los términos son muy ambiguos, se planteó que si era mejor un default o un acuerdo malo. Si se llegara a un acuerdo acá en 53,5 o en un poco menos o en un poco más, pero alrededor de esta cifra, ¿sería un acuerdo que calificarías como qué? Como un acuerdo bueno. Me imagino que a vos, yo digo esto y a vos te aparece la palabra sustentabilidad, digamos, un acuerdo en 53,5, que es como se redondea, pagaríamos 53,5 de cada $100 que debemos. Es un acuerdo que le permite a la Argentina un desarrollo económico que a su vez le permite cumplir con este acuerdo. Bien, a ver, pensemos que hoy Argentina tiene una tasa de interés promedio en dólares de 7% anual. Esa tasa es altísima, ¿sí? Argentina se empezó a endeudar en el 2016 nuevamente. Había cierta expectativa sobre que Argentina iba a seguir un sendero virtuoso, pero en parte había un reconocimiento del riesgo, porque en el mundo lo que se paga, las tasas de interés globales son cercanas a 0. Argentina pagaba 7%. Solo iba a poder pagarlo si al país le iba muy bien. Bueno, al país no le fue bien, ¿sí? O sea que fue una mala inversión por parte de los acreedores y también fue un mal endeudamiento por parte de Argentina, un endeudamiento insostenible. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo es un canje que baja esas tasas de 7% a 3,07% en promedio.
y que tiene muy poca disminución de lo que se llama el capital, del principal de la deuda. Es 1,9% la reducción del capital adeudado. Entonces, no se les está pidiendo a los acreedores que pierdan, se les está pidiendo que ganen menos, y que ganen algo que Argentina sí que puede pagar, que obviamente implica un esfuerzo, y esto es parte de lo que tiene que ocurrir todo proceso de reestructuración. Todo el mundo pone algo. Argentina hizo su parte, es un compromiso que con esfuerzo Argentina puede cumplir, que le permitiría tener condiciones para poder volver a crecer y sostener ese crecimiento. Ir más allá es donde empieza a ya ponernos en una situación de, como bien decías Ernesto, de insostenibilidad, de tener una carga que implica un esfuerzo al Estado que afecta a la actividad económica, a la creación de empleo, y que deja al sector privado en un ambiente de mucha incertidumbre, y que por lo tanto también juega en contra de lo que es el desarrollo económico. Ahora, dado como fue dándose la negociación, si vos te pones del otro lado del demostrador, yo soy BlackRock, ¿no? Y veo que el gobierno argentino fue concediendo cada vez un poquito más. Y siento que estoy cerca de un acuerdo, que yo pedía 60, 57, estamos ahí a unos puntitos. ¿A BlackRock no le convendría esperar y estirar esto un tiempo largo para que el gobierno, sabiendo que si convence a BlackRock termina y cierra todo, entregue algunos puntos más? Es decir, yo, digamos, en estas condiciones, si da la evolución de la negociación, digo, bueno, pero si ya se dieron de 40 a 53 y medio, y ya nos decían entonces que esto era lo que podían pagar y nada más, y se dieron, y están cerca, seguro que si aguanto me dan 1 o 2 puntos más, o sería un mal consejo. Efectivamente, sería un muy mal consejo. A ver, vamos por parte. Primero, entendamos de dónde venimos. Cuando esto empezó, las expectativas de los acreedores sobre lo que se iba a hacer eran muy diferentes de lo que efectivamente está ocurriendo. No había un entendimiento claro de cuáles eran las necesidades y la situación que enfrentaba Argentina. Las distancias eran enormes. De hecho, en algún momento se hablaba de simplemente hacer lo que se llama reperfilar la deuda, ¿sí? Que es básicamente no hacer una reestructuración que implique quita del interés, que se trabaje sobre el capital, sino cambiar los plazos de lo adeudado, pero básicamente no cambiar, e inclusive en algunas de las propuestas aumentar la carga de la deuda que tenía Argentina. Si ponemos eso en números de lo que estamos hablando, del 53.5, del 60, bueno, al principio estábamos arriba de 90, fuimos bajando, hubo un proceso constructivo en el cual los acreedores se fueron acercando, Argentina también se fue acercando a los acreedores. Eso es parte de un proceso de buena fe, de toda negociación, y en un momento eso se termina en un punto en donde el presidente dijo basta, que fue lo que dijo el fin de semana, el día domingo. Hasta acá llegamos, esto es lo que Argentina se puede comprometer, cumpliendo con la premisa central que persigue nuestro gobierno, que es la de cuidar a toda la Argentina, ¿sí? No solamente a algunos sectores, sino cuidar a toda la Argentina. Si los acreedores quisieran esperar, la realidad es que la situación va a ser peor, porque pensemos que estamos en una situación de doble crisis macroeconómica, que ya el país viene teniendo desde abril del 2018, y crisis del coronavirus. Pensamos que la capacidad de repago de Argentina va a ser mejor si se espera en resolver los problemas, y la verdad que no. Entonces, acá se hizo una oferta muy razonable, y bueno, y ahora nosotros consideramos que la respuesta a tu pregunta, Ernesto, es no, que es en el mejor interés de todas las partes cerrar. Ministro, me pongo a pensar en la gente que nos está escuchando en este momento y dice, ¿por qué tenemos que pagar esa maldita deuda en estas condiciones cuando la situación argentina es dramática? Usted sabe que hay un montón de gente que plantea eso. Para eso no arreglemos nada. ¿Es imposible sostener ese planteo? Porque hay mucha gente que realmente repudia esta deuda. Bien, bueno, esto ha sido un tema que ha habido mucha gente que nos ha dicho abandonemos este proceso de reestructuración, listo, que el país quede en situación de default, y la decisión del presidente, la decisión nuestra ha sido la de no hacer eso. Hay un valor importante
en redefinir los compromisos de forma sostenible, el de apostar por un proceso responsable sobre la base del sentido común, resolver los problemas de la economía argentina de una forma sostenible, de una forma fundamental. Al mismo tiempo, hay un entendimiento de que hoy Argentina no tiene capacidad de pago y por eso la oferta que estamos haciendo incluye la posibilidad de un alivio muy importante en los primeros años, sobre todo y en general en todo el periodo en el cual se está reestructurando la deuda. Pero la propuesta que hemos hecho reconoce que hoy Argentina no tiene capacidad de pago y por eso no se establecen pagos en el año 2020 y se establece un pago simbólico de buena fe, un cupón del 0,125% en el año 2021. Pero es cierto, las dos cosas son ciertas. Una es que la realidad argentina hoy es muy dura, venimos de una crisis con una crisis macroeconómica profunda a la que se le suma el coronavirus, pero la otra es que hay que resolver los problemas, hay que afrontarlos y que eso es bueno para el futuro del país y también para el presente. Martín, me gustaría insistir con la pregunta de Reinaldo, en el sentido de que yo me acuerdo de alguna charla, creo que con Luis Zamora hace un tiempo, donde él me decía, mira, nosotros en los 80 planteábamos no pagar la deuda, y nos decían, es que si no pagas la deuda vas a tener una crisis terrible. Y lo que pasó en la Argentina es que se pagó siempre la deuda, o después se negoció, se recortó, pero siempre hubo el esfuerzo de cómo pagamos la deuda, y las crisis se repitieron una tras otra. Si no hubiéramos pagado la deuda en los 80, hubiéramos tenido problemas muy serios en ese momento, como los tuvimos pagándola, pero superábamos el tema, repudiando algo que había sido injusto respecto a la deuda de la dictadura, hablaba él. A veces no pensás que podría pasar lo mismo, que si vos no pagás ahora tenés una crisis enorme. Pero bueno, empezás de nuevo y después la Argentina, sin ese peso, rebota, ¿o no es así? A ver, por un lado, acordemos en que lo que estamos proponiendo justamente es algo sostenible, ¿sí? Es algo que si Argentina ordena sus cuentas, que lo tiene que hacer, lo va a ayudar al país. Por otro lado, Argentina ya está en default. Argentina tiene condiciones de default virtual desde abril de 2018. Hubo una pérdida de acceso a los mercados de crédito internacional. Se disimuló eso tomando prestado del FMI, pagando con el dinero del FMI. Después nosotros tuvimos la posibilidad de establecer un proceso ordenado, utilizando en los primeros meses de nuestro gobierno reservas, pero Argentina ya está en condiciones de default. No es que hoy se está viendo ahí al lado un evento totalmente disruptivo. El evento disruptivo ya ocurrió. Lo que nosotros estamos buscando es salir del default, pero de una forma que funcione, de una forma que le dé al Estado el alivio para hacer todas las políticas que son necesarias para el desarrollo, en términos de educación, de salud, de ciencia, de desarrollo tecnológico. Ahora, cuando vos recién decías... Y que le dé al sector privado condiciones de certidumbre. Cuando vos recién decías, si hacemos esto y Argentina ajusta sus cuentas, que las tiene que ajustar, dijiste, ¿estás pensando en qué? Ordenar. Bueno, ¿qué significa eso? Eso es muy distinto. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que revertir lo que históricamente ha sido el patrón de inestabilidad macroeconómica de Argentina. ¿Sí? Esta idea de auges seguido de caídas, el famoso stop and go, como se lo llama en la literatura económica, en donde el país empieza a crecer y con eso crecen las importaciones. Y entonces, y muchas veces las exportaciones no acompañan. ¿Qué pasa? Se empiezan a pagar reservas internacionales. En algún momento no alcanzan las reservas, hay una devaluación. Aumentan los precios, el salario pierde poder adquisitivo. Así es como cae la demanda, cae la actividad, la gente sufre, hay menos oportunidades. Argentina tiene que salir de ese patrón, tiene que tener un sendero externo y un sendero fiscal que estén ordenados. Argentina tiene que tener políticas orientadas a poder sostener la consistencia macroeconómica, políticas que le permitan aumentar los niveles de productividad. Esto ha sido un problema por décadas, no solo en Argentina, sino en toda la región, ¿no? En América Latina. Políticas que permitan la generación de trabajo. Eso es tener un país ordenado, y para eso es para lo que estamos trabajando. La deuda es una circunstancia importante, es una parte, es uno de los pilares de ese proceso de tranquilizar a la economía argentina.
Estamos hablando con el ministro Martín Guzmán, ministro de Economía y Finanzas de la Nación. Ministro, lo sabemos porque habitualmente ahora las redes sociales hacen que uno interactúe mucho con los oyentes. Sabemos que hay comerciantes, empresarios, trabajadores. Realmente es un universo bastante amplio y muchos de los que nos están escuchando lo están pasando muy, pero muy mal. Por la recesión que venía del 2018, pero obviamente agravado por la pandemia. Se cierra a como dé lugar este acuerdo, si es que estamos en la línea optimista que usted tiene. ¿Qué pasa? ¿Cómo empezamos a salir de esto? Porque da la sensación de que todavía no hay un plan para la salida de esta emergencia que están viviendo la mayoría de los argentinos. Bien, a ver, hoy tenemos un plan para lidiar con el coronavirus. Antes del coronavirus teníamos un plan para salir de la crisis macroeconómica y poner a Argentina en un sendero de recuperación, pero nos vino el coronavirus. Así que hoy lo urgente es lidiar con la situación que vivimos hoy, y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cómo hemos abordado la situación del coronavirus? Lo primero que vimos es que los países que no reaccionaban rápido a evitar la transmisión del virus experimentaban una crisis de la salud y social muy fuerte y también una situación económica extremadamente adversa, porque donde se empieza a enfermar la gente en las fábricas, esas fábricas básicamente cierran, que es lo que había pasado en países de Europa, lo que pasó en Estados Unidos. Entonces la decisión del presidente fue, lo primero es la salud. Esa es una decisión responsable, muy valiosa y valiente, y eso nos ha ayudado. Como el sistema económico está preparado para que haya circulación, y tuvimos que detener la circulación, el Estado, con las restricciones muy fuertes que enfrentaba, también actuó de forma valiente, decidida, para proteger a los sectores que entraban en situación de vulnerabilidad y para proteger, y esto es muy importante, el saber hacer de las trabajadoras, de los trabajadores, de las empresas, trabajo formal, empresas que vamos a necesitar que estén vivas cuando salgamos de la pandemia. Obviamente la situación es muy difícil en Argentina, es muy difícil. Si miramos los datos, lo que vemos es una caída muy fuerte de la economía global. Ahora, nosotros con los programas de asistencia al trabajo, a la producción, las reducciones impositivas, contribuciones patronales, las transferencias directas de ingreso, como fue el ingreso familiar de emergencia, la extensión de la UH, la asignación universal por embarazo, hemos sido muy efectivos en lidiar con esta crisis que no tiene precedentes en la historia del capitalismo, tal como lo conocemos. Esto ha evitado una destrucción de empleo mayor que la que de otra manera se hubiese dado, una destrucción de empresas mayor, unos aumentos de la indigencia y la pobreza mayores. Y eso es con lo que hoy tenemos que lidiar. Es realmente una situación muy difícil aquí y muy difícil en todo el mundo. Al mismo tiempo, obviamente, apostamos a resolver el problema de la deuda, seguimos trabajando fuertemente en eso. Todo esto a lo que apunta es a generar condiciones para que cuando las pandemias nos den una tregua, Argentina esté en condiciones de efectivamente recuperarse y continuar con el plan macroeconómico para la recuperación, para la normalización de la economía, para tranquilizar, como digo yo, a la economía que Argentina venía siguiendo desde el 10 de diciembre hasta que la pandemia nos golpeó. Ahora, Martín, no es poco 10.000 pesos. Es decir, dado que lo que dicen ustedes, según la teoría macroeconómica, es que como no hay demanda, si uno, porque la gente no tiene dinero, porque no está cobrando, porque no está trabajando, ponerle 10.000 pesos en el bolsillo no debería ser inflacionario, porque lo que hace no es aumentar la demanda sobre los que están, sino reponer apenas un cachito de lo que se pierde. Entonces, ¿por qué no un cachito más? ¿Por qué no 15.000? ¿Por qué no 17.000? Para que la gente pueda quedarse más tranquila en su casa. Bien, a ver, primero, nosotros hemos evaluado con mucho cuidado cuáles han sido las implicancias del programa de ingreso familiar de emergencia y los resultados son que ha sido realmente muy efectivo en evitar aumentos de la indigencia y de los niveles de pobreza. De hecho, ha inclusive frenado los aumentos de los niveles de indigencia. Pero después hay dos cuestiones más en tu pregunta, Ernesto. Una es el tema de la demanda. Eso es un tema obviamente relacionado, pero también al mismo tiempo distinto. Lo que está pasando
en todo el mundo y también en Argentina es que hay temor a gastar. ¿Por qué? Porque estamos en una recesión importante a nivel global. Entonces empieza a haber una conducta precautoria por parte de la gente, que hace que lo que es inicialmente un golpe fuerte a la posibilidad de producir, a la oferta, también sea un golpe fuerte a la demanda. Y para eso hay que aplicar un número de instrumentos que obviamente nosotros vamos a tener en la mesa a medida que vayamos pudiendo salir de la situación de cuarentena. Y la otra cuestión, Ernesto, es que Argentina tiene un problema que es estructural, de empleo informal, de pobreza, y eso no es que se soluciona de un día para otro. Justamente eso es lo que digo, ¿por qué si vos podés gastar 10.000 no podés gastar 15.000? Si es por un mes o por 2 meses, y sobre todo cuando le estás pidiendo a la gente 15 días más de cuarentena o 3 semanas más de cuarentena, entonces vos decís, bueno, yo te doy unos mangos más para que puedas comer y estar tranquilo. Digamos, es un cálculo por momentos que parece muy exiguo, 10.000 pesos. Bueno, hay que hacer las cosas con responsabilidad, con cuidado, teniendo en cuenta que hay restricciones fuertes también. Entonces lo que nosotros buscamos es proteger a todos los sectores que el Estado tiene que proteger, a todos los sectores que quedan desprotegidos, dentro de las muy duras restricciones de financiamiento que tiene hoy el Estado. Pensemos que si nosotros nos pusiésemos a violar, a pretender violar esas restricciones, lo que terminaríamos armando es un descalabro macroeconómico que terminaría perjudicando a todos los sectores del país, incluyendo a aquellos a los que estamos protegiendo con el ingreso familiar de emergencia, ¿sí? Parte de la tarea del gobierno y de lo que debe hacer el gobierno es actuar con responsabilidad dentro de las restricciones, sopesando los distintos objetivos a los que hay que apuntar. Y eso es lo que estamos haciendo. Los números que presentamos tienen que ver con ese sentido de la responsabilidad. Ministro, la última de mi parte. ¿Cómo imagina diciembre de este año? ¿Cómo imagina la Navidad de los argentinos en perspectiva a lo que nos está pasando? Bueno, esa es una muy linda pregunta, Reinaldo. Primero, entendamos que tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia los argentinos, las argentinas, y todo el mundo tiene que tener paciencia, porque el COVID-19 realmente es algo que no tiene precedentes. Nos tenemos que cuidar la salud. Buena parte de cómo nos encontremos en diciembre va a tener que ver con cómo haya evolucionado la pandemia, y esto va más allá que Argentina. Obviamente que el deseo es tener un diciembre de paz, un diciembre de tranquilidad, en donde las familias puedan estar celebrando juntas, donde la gente en general pueda estar celebrando con alegría en sus casas, Navidad, Año Nuevo, y hacia allá apuntamos. Desde el Frente Económico estamos trabajando 100% para eso, pero como digo, tenemos que tener paciencia porque tenemos un shock global, que es la pandemia, que requiere de actuar con mucha responsabilidad y con tranquilidad, y así nos vamos preparando para pasar este sofocón tan fuerte y poder estar bien. Muy bien, ministro, le agradecemos mucho la deferencia de atendernos, y nos da ganas de decir, y ojalá que todo salga bien. Me doy cuenta que nos damos cuenta que los desafíos son gigantescos para el futuro y la paciencia que hay que tener, pero también es verdad que la gente la está pasando horrible, y entonces uno espera que haya más alivio, y por ahí no se puede, y ahí estamos. Así que nada, agradecerle y hacerle eso para todos, que todo salga bien. Bueno, les agradezco mucho, Ernesto y Reinaldo, por el llamado, y así será. Nosotros vamos a hacer todo desde aquí para que la gente viva en un ambiente de más tranquilidad económica, más tranquilidad en general. Perdón, porque me quedó la del estribo, que no le preguntamos, si no nos vamos a quedar después con Ernesto diciendo, no le preguntamos por Vicentín. Le generó, es una decisión que en principio parece que no pasó por su área directa, pero ¿le generó mucho ruido con el sector empresario de la Argentina? No, en lo personal no. Y creo que aquí lo que quedó claro es que estamos en un contexto de doble crisis. Hay una empresa que tiene un rol estratégico a la cual pasaron meses y el mercado por sí solo no le pudo dar una solución. Y el presidente fue muy claro, hay que proteger al empleo, hay que proteger a la producción, a las exportaciones, hay que buscarle una solución. Se planteó una, el presidente también dijo que estaba abierto a escuchar alternativas, pero lo que es importante es que el Estado
juegue el rol que tenga que jugar cada vez que hay que intervenir para proteger a todo lo que le hace bien a las argentinas y a los argentinos. ¿Avaló usted avaló entonces esa propuesta? Bueno, como explicó el presidente, fue un círculo pequeño que participó inicialmente de esto, pero lo que sí está claro es que aquí hay una situación en la cual no ha habido una resolución por parte del mercado y que el Estado tiene que hacer algo para resolver esto. Y bueno, obviamente que hay un número de alternativas, se presentó una y luego empiezan a aparecer otras opciones y bueno, y se trabaja con responsabilidad para... O sea, con la primera no estaba de acuerdo. No, yo no dije eso, yo obviamente estoy de acuerdo con cualquier solución que sea efectiva para resolver el problema que implica una pérdida de capital en un momento de doble crisis. O sea, estaba de acuerdo. Entonces estaba de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que el Estado actúe cuando el Estado tiene que actuar. Lo que es también muy importante es evaluar las distintas alternativas, tomarse el tiempo prudente y el diálogo para ver cuáles son las distintas alternativas y en función de eso actuar, y eso es lo que entiendo y eso es lo que se está haciendo. Hábil declarante el ministro Reinaldo. Y bueno, mira, está negociando con BlackRock, así que imagínate. Si lo ponen de 9 de gimnasia, por ahí logra esquivar a alguno. Él tiene... ya está, van pasando los años, voy bajando en la posición en la cancha. Hoy en día ya estoy más en el medio campo, un poquito más retrasado. Sí, suele ocurrir. Ministro, gracias por atendernos, por darnos estos minutos. Les agradezco mucho.